Apenas quedan 6 minutos para que llegue la 1 de la tarde, mediodía en Canarias, tiempo de abrir nuestro momento de tertulia, y esta mañana aquí en el plató nos acompaña Juan Carlos Domínguez, director de ventas de AXA Investment Managers. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias, hola. También nos acompaña Francisco Martínez, asesor financiero, bienvenido. Hola, muy buenas. Bueno, si os parece, como suele ser habitual, comenzamos haciendo una fotografía de cómo veis ese momentum del mercado. Francisco, ¿quiere empezar? Perfecto. Bueno, pues el mercado cotizando la debilidad, ¿no? La semana pasada hubo un vuelco, un giro con ese informe de empleo en Estados Unidos, y a partir de ahí lo que nos damos cuenta es que esas dudas que había sobre las bajadas de tipos de la FED en las próximas reuniones, pues a lo mejor tal vez se adelanten, ¿no?, algo y podamos ver pues cotizando una bajada de tipos probablemente a la vuelta del verano, ¿no? Esa debilidad, esas bad news, good news, ¿no?, que hace tiempo que no oíamos, pues ha pillado al mercado con una caída de crudo, ¿no?, desde los máximos que hiciera hace mes y pico. Y en Europa, que en esto, como sabemos todos, no manda, ¿no?, pues nos pilla con una sorpresa en los PIBs, ¿no? Ese aumento de 3 décimas respecto a lo previsto de 1 décima. Y bueno, pues con todo y con eso, pues nos plantamos en el día de hoy esperando en zona de máximos las bolsas, las tires que habían repuntado, sobre todo en el tresurino, hasta la zona de los 4,60, 4,70, pues otra vez volviendo a ceder algo. Y esperando a decisión del BCE hoy, de Banco de Inglaterra, en unos momentos, ¿no? No, el BCE no, todavía no, junio, vamos a ir a junio. Sí, bueno, el BCE, quiero decir, dentro de un mes, ¿no? Y ayer, pues esa bajada, que también un poco actúa como de indicador adelantado, ¿no?, de lo que puede ocurrir en el BCE el próximo mes, del Riksbank, bajando 25 básicos, ¿no? Así que bueno, pues vamos a ver cómo se mueve todo esto. Luego preguntamos si es telonero o no. ¿Cómo veis el momentum? Bueno, el momentum así de corto plazo lo has explicado muy bien. Quizás que llevamos muchos meses esperando una recesión en Estados Unidos o un soft landing, la más anunciada recesión que iba a haber en Estados Unidos, que al final no va a pasar, ¿no? Y de hecho nosotros nos preguntamos si realmente va a haber ese soft landing, esa especie de aterrizaje suave, o no, o va a seguir la economía al ritmo que está, que es estupendo. Y sí, opinamos como tú. De hecho, en el último informe nuestro hablamos de que como pronto para septiembre la revisión de tipos en Estados Unidos, ¿no? Antes, en junio, para el Banco Central Europeo, ¿no? Pero la verdad es que bien, es decir, que fuera de lo que son los riesgos más geopolíticos, que siempre están ahí y no hay que descartarlos, pero están ahí, nuestro principal escenario es bastante positivo, ¿no? En ese escenario ambos me situáis, ¿no?, como uno de esos, el gran punto de atención, lo que va a ser la política monetaria, ese momento del pivote. Parece que se telegrafía el recorte para junio del Banco Central Europeo, y llegamos justo un día después, hablando de lo que decían las instituciones. El mismo Bundesbank ayer decía como, bueno, es posible que Alemania haya tocado suelo, pero que todavía sus fundamentales siguen débiles. En esa radiografía quería preguntaros qué esperáis sobre ese Banco Central Europeo, si realmente va a mover ficha en junio y qué va a hacer a continuación, y si llega tiempo o no para esa economía que está adoleciendo ese impulso como es la alemana. ¿Cómo lo veis, Juan? Bueno, aquí se juntan muchas cosas. Tenemos la Unión Europea, que prácticamente no va a crecer este año. Los grandes motores tradicionales de Europa, Alemania, Francia, bastante tocados. Ha cambiado el modelo productivo. Ya Alemania ha basado su estrategia de las últimas décadas en energía barata, en globalización, en cadenas de suministro a nivel global, y eso cambia el modelo, ¿eh? De hecho, Estados Unidos ahora mismo está invirtiendo muchísimo dinero en lo que es la reindustrialización, ¿no?, para volver a lo que llaman el reshoring, menos globalización, más vuelta a fabricar en los propios países. Y Alemania se tiene que adaptar a ello. Ahí vamos a tener va a pasar tiempo, no es una cosa que se haga de la noche a la mañana, ¿no? Y efectivamente estamos viendo el Banco Central Europeo y la Reserva Federal, pero las economías que hay detrás en cada uno de los casos son totalmente distintas. Europa está muy tocada, solo los países del sur de Europa por el tema de servicios están pitando con lo que es el crecimiento. España probablemente sea el país que crezca más a nivel
de la Unión Europea, y es un tema de servicios, no es un tema de manufacturero, pero en general hay una fuerte debilidad en Europa. Entonces, lógicamente, el Banco Central Europeo, lo normal es que en junio retoque tipos, y nosotros pensamos que va a haber 3 bajadas en el BCE para este año, porque realmente Europa lo necesita. España estamos viviendo una situación, también hemos llegado más tarde a la recuperación tras el COVID, y estamos viviendo una situación distinta, pero Europa está muy tocada, aparte de que, y esto lo sabemos todos, que Estados Unidos tiene una política, es un Estado, y Europa es más una comunidad de vecinos donde cada uno tira por sus intereses, y no hay esa coherencia que tiene Estados Unidos, ¿no? Sí, en línea con lo que decía él. Si llega tarde o no llega, lo veremos con el tiempo, como siempre, ¿no? Con el retrovisor, pero es verdad que los manufactureros, además los PMIs, ¿no?, que veíamos recientemente, que estaban ligeramente al alza, todavía muestran esos síntomas de recesión. Por tanto, cuanto antes llegue esa bajada de tipos, más bienvenida será, ¿no? Y esto probablemente ocurra en junio. Pero hay una cosa aquí importante, y es que es verdad que el BCE probablemente se esté moviendo al ritmo de Alemania, ¿no? Y además, en digamos que podemos ver un hito importante el próximo mes, en tanto en cuanto puede ser una bajada o la primera bajada por delante de Estados Unidos, de la FED, y que se desacompase un poco de ese ciclo de bajo, bajo, subo, subo, ¿no? Y esto probablemente lo acabaremos viendo, y será bueno porque la economía europea está pidiendo esa bajada de tipos, ¿no? Y luego hay un tema importante también que tiene que ver con los tipos de cambio, ¿no? Claro, si yo no bajo ahora tipos porque estoy esperando a que lo haga Estados Unidos, y por el lado de los flujos evitar una mayor apreciación del dólar, bueno, pues voy a intentar que por aquí me vayan bien mis exportaciones y demás, pero claro, teniendo en cuenta que el saldo por cuenta corriente de Estados Unidos tal vez siga reduciéndose en línea con lo que está haciendo en los últimos tiempos, le daría cierto margen al BCE a mover ficha antes que la FED y salir de esa sincronía que tenía tradicionalmente, ¿no? Pues bueno, tarde o temprano lo veremos, pero seguro que probablemente el próximo mes veamos ese movimiento. En un momento, si os parece, vamos a seguir, porque antes tengo que hacerme eco de esa noticia de última hora que estábamos esperando. Finalmente, el Banco de Inglaterra ha llegado a su hora firme, hora británica, y ha publicado su decisión. Los tipos de interés lo mantiene en esa tasa actual en el 5,25%. Se mantiene tal y como estaba previsto en la misma tasa, en un momento en el que ha señalado precisamente esa declaración, mirando a lo que está siendo la previsión de inflación. Dice que ve una inflación al 1,9% en el segundo trimestre en 2026 y el 1,6% también para ese mismo trimestre en 2027. Dice el gobernador Andrew Bailey en ese comunicado que se acaba de publicar que se muestran optimistas en ciertos asuntos en relación a ese movimiento, de que va en la dirección correcta. Las proyecciones de inflación asegura son algo más bajas en esa previsión mirando al horizonte. En cuanto a los que han votado dentro de ese mantenimiento de tasas, Dingra y Ramsen han votado por un recorte al 5%, es decir, por un recorte del cuartillo de punto, y en un momento en el que la mirada estaba puesta en ese mantenimiento de tipos tal y como se ha cumplido, y en una jornada en la que ahora en breve asistiremos a esa comparecencia, ese discurso que analizaremos. En cuanto a las estimaciones del Producto Interior Bruto, apunta ese 0,4% intertrimestral para el primer trimestre de 2024, más elevado que la previsión de marzo del 0,1%, y también anticipa un crecimiento del 0,2% de cara al segundo trimestre, con lo cual también algo más débil de lo que había previsto inicialmente. El Banco de Inglaterra, como decimos, han sido 7 quienes han votado dejar sin cambios los tipos, y 2 que han votado a favor de recortes de 25 puntos básicos. Con todo, el Banco de Inglaterra mantiene en el 5,25%. Noticia que acaba de llegar, era una noticia esperada, nosotros estábamos mirando esa política
monetaria. Y al respecto quería preguntaros, el Banco de Inglaterra vuelve a esperarse. Parece que en esta ocasión el Banco Central Europeo va a liderar el recorte en una divergencia con el Banco de Inglaterra, algo con el Banco Central de Estados Unidos, con la Reserva Federal, lo que no suele ser, ¿no?, lo más habitual. ¿Teméis algún riesgo de esa divergencia y hasta cuánto se puede mantener la diferencia con unos tipos mantenidos en Estados Unidos y un recorte en el Banco Central Europeo? Bueno, no sé cuál es el riesgo de que se anticipe. Yo creo que el movimiento toca porque los datos así lo están pidiendo, está justificado. En tal caso, lo que sí que habría que decir es que, a pesar de que probablemente se anticipe y salga de esa sintonía de bajadas o subidas de tipos y a la comba de la FED, lo que probablemente ocurra es que el mercado ahora está descontando 2 bajadas en Europa, ¿no? Dos, tal vez 3, ¿no? En Estados Unidos hemos pasado de descontar 6 a descontar menos de 2 casi, ¿no? Tal vez nos estuviéramos pasando por los dos lados, ¿no? Pero que luego haya una siguiente bajada un siguiente recorte por parte del BCE, yo creo que va a depender muy mucho de, por supuesto, precios de la energía, eso por supuesto, las presiones que tenga por el lado de los salarios, pero también de los siguientes movimientos que haga la FED. Y ahí sí podríamos ver cierta sincronía una vez nos hemos salido y hemos tomado el liderazgo en este primer movimiento, ¿no? El liderazgo. Tiene gracia, buena palabra. ¿No? Bueno, aquí lo que se dice siempre es a ver si tiene el valor. Cada cual introduce... Bueno, el liderazgo hay que tenerlo con la propia economía, sí, ¿no? Sí, hacer seguidismo, efectivamente. Bueno, la verdad es que aquí la madre de todas las batallas es el dato de la inflación. Porque nosotros llevamos ya muchos meses diciendo que lo que se descontaba de que íbamos a... Es verdad que se está reduciendo la inflación, es una realidad, pero eso de llegar al 2%, que es el objetivo de los bancos centrales de ese nivel de inflación, es muy complicado. Esa última milla, ese último 1% va a ser mucho más complicado, porque es verdad que toda la economía se ha empapado de una inflación y, como decía, que seguro que aquí lo han dicho muchos invitados, esto que decía con tan gráfico Volcker, el antiguo presidente de la Reserva Federal, lo que decía que la inflación es un poco como la pasta de dientes en los tubos, que una vez que tú sacas la pasta es muy difícil volverla a meter. Con la inflación pasa lo mismo. Se nos ha ido el tema de la inflación. Es verdad que veníamos de muchos años de unas políticas inyectando masa monetaria en la economía y eso tarde o temprano pues ha salido con el COVID, etcétera, pero se ha desparramado y volverla a meter en vereda va a tardar mucho más. Por eso, lo que tú comentabas hace un momento, había a primeros de año, y te diría incluso un poco antes de primeros de año, se estaban descontando numerosas recortes porque pensaban que la inflación iba a bajar y no baja, ¿no? Y nosotros tenemos la convicción de que la inflación va a estar aquí, que el camino no va a ser lineal, que va a ir dando botes. Esos botes van a provocar movimientos en la curva por las sobrereacciones del mercado y va a generar ruido en los mercados y tenemos que estar preparados para ello y saber cómo gestionarlo, porque claro, estamos acostumbrados a fuertes subidas y a bajadas moderadas. Pues probablemente esa bajada, pues en la medida que nos vayamos acercando al objetivo, no va a ser tan lineal y vamos a tener repuntes, por lo que tú has apuntado, salarios, efectos de segunda ronda, etcétera, etcétera. La energía que tendrá bastante que ver. La energía, claro, es un... hemos pasado de tipos bajos para mucho tiempo, ahora a tipos bajos para un tiempo... Pero en palabras de Lagarde dice la desinflación sigue su curso, ¿no? Y claro, es que hay que diferenciar la situación en Europa, que esos riesgos inflacionistas parece que son menores, están más controladas que en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos, además, lo que ocurre es que después del giro del que hablábamos de la semana pasada, nos encontramos con, bueno, tal vez debilidad en el crecimiento, ¿no? Sobre todo hay cierta preocupación con el informe de empleo, pero también nos encontramos con unos costes salariales ligeramente al alza, ¿no? Entonces esto aviva, si quieres, la llama de la estanflación, que parece que era un escenario, no era el central, por supuesto, pero que va cobrando, si quieres, un poquito más de protagonismo después de lo que ocurrió la semana pasada. Claro, ahí es donde yo quería llegar, porque de hecho en Estados Unidos ya son 3 datos decepcionantes de inflación. De hecho, lo que más
consolaba al mercado era bueno, un mal dato de empleo, los recortes pueden llegar porque la inflación está presionando de nuevo. Es verdad que aquí la pelea es diferente, aunque la de servicios sigue siendo la cuenta pendiente. En junio, ¿no?, es cuando tienen que ver sobre todo la vinculada a los salarios. En este escenario, ¿qué veis mayor riesgo? ¿De una segunda vuelta inflacionaria, además en medio de todas las tensiones, de segunda vuelta, o tal vez un escenario más de esta inflación que parece que ahora sí está volviendo? En algún momento parecía que podía emerger, decíamos la recesión que nunca llegaba, la inflación que se manejó pero se diluyó, pero ahora parece que vuelve a cobrar fuerza. A ver. Bueno, si tuviéramos que jugar a ser adivinos, ¿no? Lo cual no es un buen juego en los mercados, diríamos que tal vez apostaríamos tal vez por una vuelta a la inflación con crecimiento, ¿no? Yo estoy seguro, mejor dicho, una estanflación. Yo estoy seguro que sería así porque la FED, el siguiente movimiento que haga lo va a tener absolutamente calculado. Es decir, el riesgo reputacional de tocar los tipos y no controlar la inflación sería brutal, ¿no?, para los mercados, ¿no? Entonces, si tuviera que decidir por algo, dice, oye, pues mantengamos los tipos altos por más tiempo. Parece que se ha descartado la subida de tipos, ¿no? Así lo decían, que también volvió al mercado, sí, sí, ¿no? Hace unas semanas, ¿no? A costa del crecimiento, ¿no? Y nos quedamos en este 3 y pico, tal vez 4, con un crecimiento muy moderado, ¿no? Pero claro, bajar los tipos a costa de dejar de lado la inflación para reactivar una economía que, por otro lado, sigue estando suficientemente sólida si la comparamos con la europea, ¿no? Que no hay que hacer esa comparación, pero apostaría porque la FED no movería los tipos hasta que no tenga claro ese movimiento para controlar la inflación en la medida de lo posible. Entonces, Virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Estados Unidos, el dato de la encuesta de jefes de compra, el PMI que te indica, o el ISM que te indica un poco cómo están las perspectivas del sector manufacturero americano, el publicado a finales de marzo rebasaba después de bastante tiempo el 50. Es decir, las perspectivas del sector industrial manufacturero en Estados Unidos, a todo lo que decimos de crecimiento, de actividad, de inflación, se le suma esto también, que esto viene en parte dado, por lo que comentábamos antes, de las enormes inversiones que está haciendo Biden en reindustrializar Estados Unidos. Trump hizo, siendo igual de proteccionista Trump que Biden, Trump lo hizo a través de poner aranceles, y lo que ha hecho Biden con el mismo objetivo ha sido inyectar dinero a lo bestia con 3 leyes que suman cientos de miles de millones de dólares para reindustrializar Estados Unidos, que de hecho Macron comentaba que estas leyes, que una de ellas además es que despista el nombre, es la ley de reducción de la inflación, te puedes decir, la ERA, exactamente, dices, oye, la ley de oye, pues esa lo que estás haciendo es intervenir el Estado americano, siempre que ha sido un Estado liberal, que ha dejado hacer, que no ha sido intervencionista, ha sido proteccionista pero no intervencionista, está inyectando miles de millones en la economía para volver a que se vuelva a fabricar en Estados Unidos. Y Macron dijo yo creo que fue en la Organización Mundial del Comercio, dijo, estas leyes americanas están rompiendo las reglas del juego del comercio mundial. Claro, Europa no está a ese nivel para responder, porque no somos un país, somos una serie de estados, ¿no? Coordinados, pero estados. Por eso yo creo que es verdad que son 2 universos distintos. Estados Unidos, que va como una moto, simplificando mucho, y yo lo noto también en los gestores de los fondos de mi casa. Por ejemplo, os pongo un ejemplo que a mí me ilustra esto. En los fondos globales, por ejemplo, de renta fija más agresiva, cuando hablo con los gestores me dicen, no, ahora estamos en la parte más agresiva de renta fija dando más prioridad a Estados Unidos que a Europa. Porque como Europa está peor de salud, aunque las compañías no están tan mal, pero está peor de salud, preferimos jugar lo que es el crecimiento con Estados Unidos. Y es verdad. Es decir, Estados Unidos es un animal distinto, en una situación distinta
a Europa. O sea que es verdad que cada vez que hablemos de subidas de tipos, inflación y tal, tenemos que acabar, tenemos que terminar la frase diciendo, ¿estamos hablando de Estados Unidos o de Europa? Porque es que son dos enfermos o dos personas con patologías distintas, ¿no? Bueno, pues por ir adentrándonos en lo que es la estrategia, no sé si además lo queréis introducir el carácter geográfico. Mirando esa estrategia de renta fija y renta variable, ¿cómo os estáis posicionando? Francisco. Bueno, pues en renta fija, y aprovechando esa vuelta no a la parte alta, sobre todo los tramos largos, ¿no?, de la curva que vimos en octubre, ¿no?, pero sí muy cerca de ella, ¿no? La semana pasada, hace unos días, el Tresur estaba cotizándose en 4,70, ¿no? Apostaríamos por duración, pero apostaríamos por duración y sobre todo duración en Estados Unidos, por supuesto, frente al crédito, que está caro. Es decir, nosotros tenemos, si vemos el investment grade o el high yield, nos encontramos que está en mínimos de hace bastante tiempo, de hace bastantes ejercicios. Y aquí habría que ser selectivos y huyendo a la calidad. Por tanto, cualquier movimiento como los que hemos visto en las últimas semanas, aprovecharíamos para incorporar duración a las carteras. Y teniendo en cuenta además que en el crédito no solo los precios están bastante ajustados, sino que el riesgo de downgrade y el riesgo de default ahora lo tenemos mucho más elevado que tiempo atrás, ¿no? Por tanto, renta fija, duración, y dentro de la duración aprovecharíamos el movimiento en Estados Unidos. Renta variable, pues en renta variable siempre es difícil hacer apuestas a riesgo de equivocarte, porque nunca es un buen momento para equivocarse, pero este momento yo creo que es peor, ¿no?, para equivocarse que nunca, por las valoraciones tan ajustadas que hay también en la renta variable, ¿no? Y es verdad que si uno lee la literatura de hoy, de las recomendaciones que hay por ahí hoy, ¿no?, en general el mercado apuesta siempre por una Europa que está mucho más barata que Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, tenemos en términos de prima de riesgo, la valoración está mucho más ajustada en Estados Unidos que en Europa, y aquí habría más margen, ¿no? El mercado, por tanto, apuesta a Europa frente a Estados Unidos. El mercado apuesta también por las perspectivas de crecimiento de India y de Japón, ¿no? Pero más que centrarnos en estas recomendaciones de sobreponderar regiones, yo diría que tendríamos que ajustarnos mucho a los benchmarks, ¿no? Ajustarnos a la neutralidad hoy más que nunca, pero no solo en regiones, sino también sectorialmente, ¿no? Porque una salida de tono aquí, una apuesta en estos niveles puede costar muy caro. ¿Vosotros, Juan Carlos? Bueno, nosotros en renta fija no coincidimos con tu visión, partiendo de la base de lo que has comentado, de que efectivamente el crédito... Si coincidieran no habría mercado. No habría mercado, efectivamente. Nosotros, o sea, en renta fija, donde vemos que hay un punto dulce donde ahora mismo invertir tiene mucho sentido, es en bonos corporativos investment grade de la zona euro, porque es verdad que las compañías, como también ellas preveían una recesión, que todos veíamos, que al final no se ha producido, pues han sido muy cautas y la verdad es que los balances están bastante bien. Y aunque es verdad que los diferenciales, las primas de riesgo de esos bonos son muy cortas, pero si a esto le sumas el tipo de interés nominal, hace que la TIR que tenga la cartera sea bastante jugosa. Y eso al final lo que hace es que, aunque hubiera un movimiento tanto de diferenciales como de tipos de interés, te da un colchón que te permite que sea muy complicado que en un horizonte de 12 meses puedas perder dinero. Por eso, si ahora mismo... el carry desde luego está ahí. El carry está ahí, claro, te protege. Esto hace 5 años, en esta misma situación, estabas a un paso de perder dinero si había un movimiento de tipos o de diferenciales. Entonces, realmente, donde nosotros estamos más positivos es en crédito investment grade. Por ahora, las duraciones, aunque... Las duraciones, como bien sabéis, en los últimos 2 años a los gestores de carteras, que siempre han estado pensando es el momento ya de entrar, les ha producido muchísimo dolor y muchísimas pérdidas de dinero porque han ido entrando y no se ha producido lo que ellos esperaban. Es que hay que pensar un poco también en lo que ocurrió en el último trimestre del 23 con las duraciones, ese movimiento tan explosivo del último cierre del ejercicio, volviendo al Treasury, ¿no? Sí. Y la vuelta, no a los niveles que estábamos cotizando en octubre del 23, pero casi. Y ojo,
tenemos a la vista, tal vez, ¿no?, esas expectativas de que haya 1,7 bajadas de tipos en la FED, ¿no? Es verdad que esto va a anclar bastante las partes largas y se reduciría el riesgo si tomamos duración, pero yo creo que es un mejor momento, nunca se sabe cuál es el mejor momento, ¿no?, pero un mejor momento que años atrás para apostar por duración en carteras. Sí, pero es verdad que teniendo la curva de tires o de tip estando plana, el coger duración, es verdad que si luego baja, pues te va a dar un empuje de retorno. Nosotros pensamos que no vale la pena coger las grandes duraciones en este momento, por este riesgo que llevamos viendo. Es verdad que es mejor momento ahora que hace 6 meses, lógicamente, pero esto puede durar por ese ruido que os decía que la inflación nos puede provocar, que pensamos que va a provocar y que nos está provocando desde hace ya 2 años, ¿no? Entonces, preferimos jugar más a crédito más que a duración. Porque la duración además es que se ha vuelto una clase de activo per se. Fijaros, el banco americano que se fue al garete teniendo bonos del tesoro, pero no tenía bien macheado y por un efecto de la duración que tenían las carteras, se ha ido al quebrado, ¿no? Entonces, nosotros en renta fija, ahí es donde vemos claramente la idea de inversión más obvia, con cuidado con la duración, porque nos puede hacer mucho ruido. Y en la parte de renta variable, a nosotros lo que nos gusta es lo que llamamos el quality growth, es decir, esas compañías de calidad que crecen. El mundo, nosotros pensamos que este año y el año que viene va a crecer del orden del 3%, y centrarse en sectores y en compañías que crecen y que generan rentables, con sólidos balances, pensamos que es donde hay que estar. Y es verdad que ya no tanto la región, sino la compañía como tal, ¿no? Pues se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a los dos por este tiempo de análisis, por traer la estrategia. Juan Carlos Domínguez, de AXA Investment Managers, Francisco Martínez, asesor financiero. Gracias a los dos. Muchas gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Y nosotros hacemos una pequeña pausa.